Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Edison Andrade Pérez. Soy estudiante del programa de especialización en biotecnología agraria. En este momento voy a realizar la sustentación para la temática de biotecnología industrial del curso de Introducción a la Biotecnología. Bueno, inicialmente digamos que los primeros conceptos que tenemos que definir son procesos fermentativos o bioprocesos. La fermentación se puede definir como la transformación que sufren ciertas materias orgánicas bajo la acción de enzimas segregadas por microorganismos. Entonces, un proceso fermentativo inicia con la elección del agente biológico, que puede ser un microorganismo o una enzima. Entonces, posterior viene la transformación de la materia prima, la cual puede exigir condiciones de esterilización, aireación y un control del proceso. El control sería ya la temperatura y el pH. Ya digamos que por último está la separación del producto final y la purificación de este. Y los primeros procesos fermentativos fueron la cerveza y el vino. Ya digamos desde el siglo XX se producían otras sustancias como la acetona, el butanol, el etanol, el ácido cítrico, antibióticos y otros productos. Procesos fermentativos y la industria. Bueno, entonces la biotecnología industrial digamos que tiene sentadas unas bases, unas disciplinas que son la microbiología, las fermentaciones o la biocatálisis. Ya digamos que la introducción de nuevas biotecnologías como lo que es la genómica, la ingeniería genética y la metabólica, pues le ha permitido la capacidad de la biotecnología industrial, el mejoramiento de cepas bacterianas y con esto pues tener organismos genéticamente modificados, lo cual genera eh, procesos productivos mucho más eficientes. Entonces, ya sea digamos que por los métodos de las disciplinas anteriores o las nuevas disciplinas, los procesos fermentativos persiguen digamos que los siguientes objetivos, ¿sí? Multiplicación de microorganismos, ejemplos son la obtención de biomasa, de levaduras o la proteína celular, la obtención de productos microbianos, como ejemplo tenemos antibióticos, aditivos, alcoholes y enzimas, conversión de una sustancia en otra, entonces tenemos transformación de esteroides, isomerización de glucosa a fructosa, y limpieza de un solvente que se utiliza ya en aguas residuales o cloacales, entonces transformación de fluentes y transformar contaminantes en sustancias degradables. Bueno, microorganismos industriales, entonces vamos a dar una explicación digamos que sobre los microorganismos industriales, cómo interfieren en la biotecnología industrial. Entonces el metabolismo tiene pues sus dos ramas, que son catabolismo, degradación de sustancias, y anabolismo, que es la síntesis de sustancias. La primera, lo que es catabolismo, hace una liberación de trifosfato de adenosina, mientras que la síntesis de sustancias o anabolismo hace un consumo, un consumo ¿sí? de ATP o de energía. Entonces las células y los microorganismos degradan los compuestos orgánicos. Las principales vías digamos que de degradación o de catabolismo son la respiración y la fermentación. Por medio de la respiración, entonces en la glucólisis la glucosa es degradada a una molécula de 3 carbonos, y en presencia pues de oxígeno, eh, digamos que la entrada del piruvato al ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa transforman la glucosa en CO2 y en agua, liberando energía. Las principales, ya digamos que por medio de la reducción del piruvato, o sea, en fermentación, entonces los microorganismos generan otras sustancias, digamos que diferentes al CO2 y al agua, que son el butanol, el etanol, el ácido láctico, el ácido acético y el glicerol, son algunos ejemplos. Esta reacción pues libera poco ATP y ocurre en ambientes con un sustrato abundante. Para que un proceso fermentativo sea viable o tenga viabilidad, requiere que los microorganismos se multipliquen rápidamente, igualmente que sinteticen gran cantidad de productos con una materia prima pues de bajo costo. Existe la venta de cultivos puros, hay bancos digamos que de cultivos que le venden el cultivo puro de microorganismo genéticamente estable y que son eficientes para los procesos que se requieren. Las cepas industriales, son comerciales, difieren de las cepas originales debido a las recombinaciones y las mutaciones que presentan. Digamos que de lo mismo, estas mutaciones, las cepas o sea, no sobreviven mucho tiempo en el ambiente, y cuando un microorganismo presenta una característica
interesante, como lo veíamos hace un momento, por medio de la genómica, ¿sí? o de la ingeniería genética. Entonces son transferidos los genes de este nuevo microorganismo o que se conoció que tenía capacidades diferentes a un microorganismo que ya tengamos adaptado a los procesos eh, de fermentación, y ya se utiliza de esta manera. No se necesita hacer un proceso nuevo para el microorganismo. Ya digamos que con las recombinaciones que se le hacen a los microorganismos, la principal, digamos que, función de estas recombinaciones es alterar las vías metabólicas secundarias para aumentar la síntesis de otros productos y evitar la producción de algunas sustancias indeseadas dentro de los procesos fermentativos. Procesos con medidas de seguridad estrictas, como lo son los alimentos, el medicamento y los cosméticos. Digamos que las medidas de seguridad se debe a que las cepas no deben ser patógenas ni producir toxinas. Y algunos ejemplos de los microorganismos y los usos industriales tenemos acá la bacteria Clostridium acetobutylicum, que produce acetona y butanol, el hongo filamentoso Aspergillus niger, que produce ácido cítrico, los géneros bacterianos Acetobacter, Gluconacetobacter y Gluconobacter producen ácido acético, la bacteria Corynebacterium glutamicum, en cuanto a los aminoácidos, es la que produce ácido glutámico. La E. coli, las Pseudomonas ducunae, digamos que lo mismo, están dentro de la producción de aminoácidos y pues digamos son características en la producción de fenilalanina y ácido aspartico. El alga Dunaliella bardawil es la encargada de la producción de betacaroteno, un precursor de la vitamina A, y así sucesivamente. Digamos que vemos algunos microorganismos como la E. coli, las Streptomyces o el Bacillus subtilis, y algunas levaduras como las Saccharomyces cerevisiae son microorganismos ya especializados y que son mejorados en la producción de enzimas. Lo mismo los que mencioné anteriormente, ya son especializados en la producción de cada una de estas sustancias importantes dentro de la industria. Medio de cultivo y materia prima. Entonces, para que un microorganismo pueda, digamos que, desarrollarse, ¿sí? y hacer la función que se requiere, entonces es necesario incluir el medio, los nutrientes requeridos y en las concentraciones adecuadas. Igualmente, digamos, estos medios de cultivo varían dependiendo del objetivo del proceso. Pero un medio de cultivo requiere, sí, agua, una fuente de carbono y energía, que puede ser la glucosa o almidón, una fuente de nitrógeno inorgánica, orgánica o compleja. Entonces ya ahí vemos varios ejemplos como sulfato de amonio, asparragina, peptona o otros. Sales minerales, entonces está el fosfato de potasio, el sulfato de magnesio, igual hay otros compuestos, estas sales minerales que se pueden utilizar. Y micronutrientes, el hierro, el zinc, el manganeso, el cobre, el cobalto. El molibdeno es otro, digamos, de los micronutrientes utilizados en la elaboración de medios de cultivo para microorganismos. Sin embargo, estos medios de cultivo son costosos y las casas comerciales que los venden, digamos, son para fines más de análisis en laboratorio. Para que una explotación comercial, entonces los medios para una explotación comercial, digamos que o industrial, ya los medios se reemplazan por materias primas de bajo costo. Entonces las materias primas utilizadas son la melaza de caña o de remolacha, el sorgo, el trigo, el maíz, el arroz, la papa, la mandioca, canola, soya, coco o girasol, el dendeo, las grasas de origen animal, pino, eucalipto. El suero de leche es otro producto utilizado para que como materia prima en los procesos fermentativos. Y muchas veces esta materia prima requiere previamente, antes de realizar el proceso fermentativo, tratarse con métodos físicos o químicos. Otro de las anotaciones es que los procesos enzimáticos requieren, pues, además de la adición del sustrato, mantener, digamos, que las condiciones favorables para que la acción catalítica de la enzima se presente en cuanto a temperatura, pH y los otros factores que puedan alterar la producción, la acción de la enzima. Tipos de bioprocesos. Entonces tenemos procesos tradicionales y procesos sumergidos. En los procesos tradicionales pues se realizan sobre residuos agroindustriales o forestales, entonces ahí es donde el microorganismo actúa sobre el sustrato. En el proceso sumergido está, digamos, que el microorganismo dentro de la sustancia líquida o dentro del sustrato, mientras que en este trabaja es en la parte, pues, posterior. Fermentación en medio sólido humedecido se utiliza para la producción de alimentos.
Entonces hay producción de quesos por hongos como el Roquefort. No sé si el que tenga la oportunidad de conocer el Roquefort, es un hongo que digamos que actúa sobre toda la capa del queso, cambiando las características pues de este. El levado del pan, la panificación, la fermentación del cacao, el café y el té. Estos productos tradicionales son muy utilizados en Asia para la elaboración de alimentos. Allá son muy comunes, como el koji y el tofu. Una variante del proceso fermentativo es la producción del vinagre en barriles de roble. El vino se inocula con acetobacter, que forma la madre del vinagre. Esta madre del vinagre es una película que flota en la superficie, tiene contacto con el nutriente líquido y el aire. Entonces ahí tiene contacto, digamos que en la parte inferior está el líquido, y también digamos que el medio aéreo en la parte superior. Los procesos sumergidos se realizan en cubas de vidrio o acero, donde el medio ocupa el 75% de espacio. ¿Esto por qué? Porque es necesario en algunos procesos inyectar aire o hay formación de espuma, entonces hay un espacio requerido para contener esa espuma. Agentes biológicos se encuentran sumergidos dentro del bioreactor, y el bioreactor se debe adecuar según el objetivo del proceso. Se debe tener en cuenta que en el bioreactor se debe realizar una esterilización, una aireación, una homogenización, agregar nutrientes y antiespumantes y los controles de pH y temperatura. Los sistemas que cuentan con aireación y agitación mecánica facilitan la distribución de nutrientes, pero se calientan fácilmente, por lo que es necesario, digamos, recircular agua por el bioreactor para disminuir la temperatura. Los sistemas sumergidos son apropiados para microorganismos libres, son costosos, pero cuando se trabajan con células o enzimas caras, estas pueden ser inmovilizadas, lo que imposibilita la reutilización del agente biológico. Procesos en la industria de los fertilizantes. Entonces, en cuanto a un biofertilizante, se dice, digamos, que son algunos productos con biomasa microbiana capaces de favorecer el crecimiento vegetal. Un ejemplo de ello es la bacteria Rhizobium. Es un simbionte de las raíces de las leguminosas, que fija nitrógeno atmosférico y reduce pues las aplicaciones de compuestos nitrogenados en la labranza. Los biofertilizantes entonces en América Latina tienen un amplio soporte tecnológico, pues que o ha sido posible la elaboración de esto por empresas, gracias a que en universidades y en instituciones de investigación agronómicas se han dado, digamos, que a la tarea de investigar qué procesos se pueden realizar para la obtención de biofertilizantes. Entonces, el uso, digamos, que está muy distribuido en diferentes países, como tecnologías fermentativas clásicas. Encontramos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Uruguay en lo que es Latinoamérica. Las cepas que se utilizan son líneas seleccionadas, eficientes y muy adaptadas a las condiciones locales de acá de la América Latina. La multiplicación de microorganismos se realiza a escala. Entonces, inicialmente son bioreactores pequeños con capacidades de 50 litros y se va aumentando progresivamente hasta obtener bioreactores de 1500 litros. Una vez recuperados los microorganismos, se inocula en una turba estéril, se empaquetan y se distribuyen a una concentración que debe estar de 108 microorganismos viables por gramo de producto. Entonces, biotecnología y energía. En cuanto a los biocombustibles, entonces decimos que los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, responden por el 75% de la energía consumida en el mundo, pero las reservas son limitadas y tienden a agotarse, por lo cual entonces, digamos, se han buscado otras tecnologías como lo que es el bioetanol, el biogás y el biodiesel. Entonces, el bioetanol, por acción fermentativa de levaduras sobre caña, remolacha, sorgo, maíz. Los residuos son el CO2, el bagazo y las vinazas. La caña se tritura, se obtiene el guarapo o el caldo, digamos, de eso. Se le agregan los nutrientes y el microorganismo o el agente biológico. Se ajusta el pH y la temperatura. Entonces ya, digamos, se inicia con estas levaduras el proceso fermentativo. Se recupera las levaduras por centrifugación y se destila, digamos, el vino obtenido en la transformación. Después se da en de alcohol anhidro por deshidratación, un alcohol que era hidratado. Biogás, aerobiosis. En aerobiosis la digestión microbiana produce agua y CO2, como lo vimos anteriormente. En anaerobiosis producen metano, agua y CO2. El uso, digamos que esta tecnología usa residuos rurales, agroindustriales y municipales. Se coloca materia orgánica en el biodigestor a un pH neutro según la temperatura. Si es de 35 grados crecen mesófilos, si es de 55 crecen termófilos. Según el tipo de microorganismo, de 15 a 30 días para los mesófilos y de 12 a 14 días para los termófilos dura el proceso.
A 55 grados pues se produce más metano, pero requiere mayor consumo de energía y monitoreo constante. Y este proceso puede operar de manera continua o discontinua, por lo tanto el gas se puede usar para uso doméstico o para generar energía eléctrica. En cuanto al biodiesel, este es el resultante de la reacción química en ácidos entre aceites vegetales y alcohol en presencia de un catalizador inorgánico enzimático. El glicerol es un subproducto, digamos, que se puede utilizar en medicamentos, cosméticos y alimentos, pero se debe aumentar el uso de este compuesto para poder aumentar la producción de biodiesel, porque la quema de glicerol genera una sustancia tóxica llamada acroleína. El biodiesel puede usarse directamente o mezclado con el diésel, reduce la formación de material particulado, gases de efecto invernadero y azufre, lo que produce la lluvia ácida y problemas respiratorios. Búsqueda de materia prima alternativa es otra, digamos, de las inconvenientes del biodiesel, porque el proceso, digamos, de elaboración del biodiesel compite con las materias primas utilizadas en los alimentos. Esto es todo, muchas gracias.